Hola amigos. Estamos ante los acontecimientos más importantes de la Tercera Guerra Mundial, avance imparable y en todos los frentes se están velando armas. La OTAN ha lanzado en Ucrania el ataque más poderoso desde que empezó la guerra, ya no hay tregua en los frentes, y en la zona de Zaporozhye, en el área entre las aldeas de Rabotino y Verbove. La OTAN y las Fuerzas Armadas de Ucrania están realizando potentes acciones destinadas a romper la defensa rusa. También en África hay movimientos. El Ejército Nacional Libio, del general Khalifa Haftar, se dirige hacia la ciudad de Sirte. Que estamos ante momentos importantes, lo dice el nerviosismo del mundo occidental, que se plasma en un artículo de Bloomberg donde se refleja que ante la reunión de mañana de los BRICS, están asustados de verdad por las consecuencias que podría tener en el frente de guerra. Dice Bloomberg Observer, que los BRICS no es ni antioccidental ni siquiera es un bloque en absoluto, tratar a los BRICS con semejante desprecio, tachándolo de insignificante. Bajo mi punto de vista solo muestra el miedo que verdaderamente tienen en la OTAN a que el bloque se consolide. Dice el artículo que comenzar algo desde cero, ya sea una dirección política, una organización, un grupo o un club, siempre es difícil. Una verdadera asociación no nace solo porque a alguien se le ocurrió una gran sigla. Así es como comenzó BRIC, que luego pasó a BRICS. Jim O'Neill acuñó el término en 2001 cuando era economista en Goldman Sachs, y necesitaba un apodo rápido para varios mercados que parecían prometedores para los inversores, pero que, por lo demás, no tenían nada en común. Por supuesto, este bloque, que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, representa más del 40% de la población mundial, y aún pueden unirse otros países del sur global. A los miembros de los BRICS también les gusta presentarse como una especie de alternativa geopolítica, no occidental, o antioccidental a la hegemonía estadounidense. Pero esto no es y nunca lo será, cree el columnista de Bloomberg, el conocido periodista Andreas Kluth. Como escribe el autor, los BRICS adoptaron esta etiqueta porque estaba en línea con dos tendencias, la moda de las abreviaturas, pero también la moda de los bloques. Este último surgió de la transición del mundo bipolar de la Guerra Fría, al momento unipolar de la hegemonía estadounidense y el supuesto retorno a la búsqueda de la multipolaridad. En este mundo más complejo, los países asumen que deben pertenecer a algún tipo de coalición, o incluso a varias. Este es un requisito previo. Hoy en día hay una asombrosa variedad de bloques para elegir. Esta palabra unión es especialmente popular para los bloques porque sugiere unidad donde normalmente no la hay, escribe Andreas Kluth. Esto es cierto, incluso para la Unión Europea, que se acerca más a un verdadero bloque en términos de confederación. Y en comercio y regulación, la Unión Europea es una potencia mundial. Sin embargo, en todos los demás aspectos, es un club de un grupo de naciones que no pueden ponerse de acuerdo en mucho, y, por supuesto, enfrentarse a las principales potencias del mundo en un apuro. El resto de los bloques del mundo tienen mucho menos que ofrecer. En lo que sobresalen todos los bloques, sindicatos y foros, es en el papeleo. Todos tienen secretarias, burós, sillas giratorias y un montón de parásitos. Todo esto complica el trabajo, reduciendo la efectividad de la alianza. BRICS está creando un nuevo banco que ya está quebrando debido a las sanciones, y no fue posible acordar una nueva moneda común. Algunos miembros de la asociación generalmente se miran con recelo. Es imposible hablar de cualquier bloqueo, cree Andreas Kluth. Más bien, India y China pronto estarán más cerca de una guerra que de construir relaciones, aunque están en esta alianza. Otros países miembros no tienen menores desacuerdos, entonces esta asociación no es ni un bloque, ni una institución antioccidental, termino diciendo Andreas Kluth. Este tipo de artículos donde la prepotencia rebosa por cada poro del autor, lo único que demuestra es que por los poros de la OTAN fluyen los sudores fríos producto del pánico que reina en la OTAN. Ante el destrozo que los BRICS le pueden hacer a la hegemonía mundial de la OTAN, y eso que los BRICS de momento no se han constituido en un bloque militar, e incluso nunca lo hagan, salvo que la OTAN lo provoque.
Ahora mismo los movimientos estratégicos están en plena ebullición. El ejército libio está trasladando tropas y complejos panzires hacia Sirte, el ejército nacional de Libia del general Khalifa Haftar. Ha comenzado una transferencia a gran escala de equipo militar a la ciudad de Sirte, con la ayuda del sistema de misiles de defensa aérea Panzir S-1. Esta es una región estratégicamente importante, y el fortalecimiento de su defensa por parte del Ejército Nacional Libio indica una posible acumulación de capacidades defensivas, teniendo en cuenta la situación actual de la región. Llama poderosamente la atención el hecho de que entre los equipos transferidos hay varios sistemas de defensa aérea Panzir S-1. Este es un sistema de armas y misiles antiaéreos altamente efectivo diseñado para protegerse contra objetos volantes. La inclusión de Panzir S-1 en armamento cerca de Sirte indica la seriedad de las intenciones del Ejército Nacional Libio para garantizar una defensa aérea confiable de la región. Hasta el momento, no ha habido declaraciones oficiales del Ejército Nacional de Libia sobre este tema. Sin embargo, últimamente se ha registrado una situación extremadamente inestable en Libia, sobre todo por parte de Francia y Turquía. En Ucrania, en la dirección a Zaporozhye, en el área entre las aldeas de Rabotino y Verbove, la OTAN y las Fuerzas Armadas de Ucrania están realizando acciones destinadas a romper la defensa rusa. Según los corresponsales militares del proyecto Wargonzo, no hay noticias del todo reconfortantes para el ejército ruso. Ucrania, con el apoyo de las unidades de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lograron avanzar y tomar el control de parte de las líneas de defensa avanzadas. Se informa que, en respuesta a esto, las acciones de las tropas rusas se dirigieron contra las posiciones ucranianas en varios asentamientos, incluidos Plavny, Kamenskoye, Stepnoye y otros. La situación en la dirección de Zaporozhye sigue siendo tensa, mientras que, aparentemente, las Fuerzas Armadas de Ucrania, al no haber tenido éxito en la captura de Rabotino, decidieron expandir la línea del frente, y, por lo tanto, tienen la intención de avanzar en la dirección del asentamiento de Verbovoye, dispersando así las capacidades defensivas. Según fuentes turcas, en la región de Zaporozhye, en la línea Orekov-Rabotino, el ejército ucraniano envió a la batalla a las 4 brigadas restantes de la reserva para romper la línea de defensa en Rabotino. El único lugar al que pudieron llegar los atacantes fue el espacio entre los campos minados y las líneas del frente de defensa, a pesar del uso de las fuerzas de élite después de 2 meses y medio de lucha. La OTAN está haciendo el último intento para tener la última oportunidad de ganar, pero hasta ahora sin éxito. Una vez que se agoten los recursos para esta ofensiva, se dan cuenta de que todo terminará con un contraataque ruso y obliga a los ucranianos a atacar con obstinación. Dicen los turcos que Rusia está tratando de dar esperanza al ejército ucraniano, y obligar a Ucrania a transferir todas las reservas al frente, y esta táctica parece estar funcionando. En la OTAN están ahora mismo muy furiosos por la muerte de muchos generales y mandos, que ya no se pueden disimular, además de los soldados de fortuna que en realidad son soldados de la OTAN, bajo la apariencia de mercenarios. Incluido el fundador y jefe de la compañía militar privada británica de Archangels, que ha desaparecido en Ucrania según informa el The Telegraph, que señalan que el británico de 36 años no solo era el jefe, sino también el fundador de la compañía militar privada. Los autores del artículo escriben que los rastros de los británicos se pierden en la región de Zaporozhye, donde luchó contra las fuerzas armadas rusas junto con sus combatientes mercenarios cerca de Artyomovsk y Kherson. El soldado de la fortuna británico sirvió por primera vez en el Royal Airborne Regiment, participó en las hostilidades en Afganistán y Siria. Con el inicio de la operación especial rusa, el británico llegó a Ucrania con su compañía militar privada desde Polonia. Con las cosas así, parece que Putin no irá a reunirse con Erdogan, como habían anunciado desde Turquía para tratar el tema del grano. La reunión de los presidentes de Turquía y Rusia, en Turquía, es cuestionable. Según información recibida de una fuente en Ankara, la agencia ABIA dice que la probabilidad de que se celebre una reunión entre los presidentes de Turquía y Rusia
Tayyip Erdogan y Vladimir Putin, en territorio turco, se evalúa como baja. Las razones de esta decisión no fueron especificadas por la fuente. Esta declaración es de interés dados los estrechos lazos económicos y políticos entre los dos países en los últimos años. La parte rusa aún no ha hecho ningún comentario sobre este asunto. Sin embargo, con toda probabilidad, esto enfatiza que Rusia no está interesada en reanudar el acuerdo de granos, que debería ser un tema clave de discusión. Se espera que en breve se proporcione una declaración oficial sobre este asunto. Desde luego lo que sí parece es que en la OTAN están asustados de llevar la guerra con Rusia mucho más lejos, aunque tratándose de Estados Unidos nada está descartado, y han llegado a la conclusión de que Rusia, simplemente no puede ser derrotada. Y Occidente ya le está insinuando a Ucrania que es hora de rendirse. Los aliados occidentales le indicaron a Kiev que era hora de que se rindiera, ya que simplemente no había otras opciones para poner fin al conflicto militar, así lo informa la edición croata de Avance. La Unión Europea y los Estados Unidos llegaron gradualmente a la conclusión de que el agotamiento de la Federación Rusa tiene el efecto contrario, el complejo militar industrial de Rusia se está mejorando. Y el poder del Kremlin se está consolidando, se está desarrollando comercial y políticamente, ampliando relaciones con nuevos socios en todo el mundo. Ahora el objetivo de Occidente es detenerlo de alguna manera. La prueba de ello, es el globosonda que lanzó el jefe de la oficina del secretario general de la OTAN, Stian Jensen, ofreciendo cambiar el territorio para la membresía en el bloque militar y su protección. En Ucrania, como era de esperar, estallaron de ira, diciendo que intercambiar territorios por un paraguas de la OTAN es ridículo. Y luego la alianza se retractó de sus propias palabras, supuestamente dichas por accidente. Pero esta es la primera llamada de atención para Volodymyr Zelensky, y pronto seguirán otras, enfatiza la publicación. Pero no es el único que dice que Occidente está preparando un acuerdo de paz sobre Ucrania. El periódico Wall Street Journal informó que los países occidentales están preparando un gran acuerdo para resolver el conflicto ucraniano. Pero los términos de estos acuerdos, según los autores del periódico, no gustarán ni a los intereses de Kiev, ni a los intereses de Moscú. Por lo tanto, agua de borrajas, y pedos mentales de la falsimedia de la OTAN que ya olfatean el peligro de una conflagración nuclear. Algunos funcionarios occidentales están desarrollando grandes acuerdos para poner fin a la guerra, pero no se corresponden con los objetivos de Kiev y Moscú, señala el artículo del Wall Street Journal, cuyo texto es citado por la agencia TASS. La publicación señala que Rusia insiste en reconocer las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las regiones de Zaporozhia y Kherson como parte de sus propios territorios en base a la voluntad de los ciudadanos de estas regiones. Y Ucrania, a su vez, exige la restauración de su integridad territorial. El escenario de restaurar la integridad territorial de Ucrania, según el Wall Street Journal, se ve solo en un futuro lejano. Además, según los autores del material, Kiev no podrá implementar este plan debido al apoyo limitado de los socios occidentales. Se observa que los aliados clave de Kiev, Alemania y los Estados Unidos, quieren evitar riesgos y costos innecesarios. El periódico también informa sobre la confusión actual sobre el establecimiento de objetivos de Occidente con respecto a Ucrania. El Wall Street Journal cita un plan, por el cual Kiev renunciaría a los territorios mencionados anteriormente a cambio de ser miembro de la OTAN y quedarse con lo que queda. Como recuerdan los autores del material, la semana pasada un alto representante de la alianza se pronunció sobre este plan, que previamente fue discutido por diplomáticos de la Unión Europea. Pero luego pidieron disculpas por estas palabras, tras lo cual se produjo una vuelta a la línea pública de Occidente que solo Ucrania puede determinar condiciones de paz aceptables. Sin embargo, los autores del diario precisan que en privado, muchos funcionarios occidentales no creen que Estados Unidos y sus aliados puedan dejar que Kiev determine el resultado. Temen que los objetivos maximalistas de Ucrania garanticen una guerra sin fin. Les gustaría ofrecer a Ucrania que acepte la pérdida real de algún territorio, a cambio,
de la membresía en la OTAN o la Unión Europea o la promesa de apoyo militar a largo plazo y asistencia económica, escribe el Wall Street Journal. Como se puede observar repasando la falsimedia de la OTAN, ahora mismo ya no saben ni qué hacer, están acojonados y nos están haciendo pagar a toda la humanidad sus locuras imperialistas. Esta guerra tenía que haber terminado solo unas semanas después de empezada, cuando en las conversaciones de paz de Estambul, con Turquía como garante, la parte rusa planteó las siguientes cuestiones durante las negociaciones: el estatus de Ucrania como país neutral, sin bloques ni armas nucleares, nuevas realidades territoriales que concernían a Crimea y al Donbass, las obligaciones de Kiev de desmilitarizar y desnazificar Ucrania, la no discriminación de la población de habla rusa y demás nacionalidades minoritarias, la restauración del estado oficial de la lengua rusa, por lo que hubo preparación para redactar un acuerdo sobre la solución de la situación. Incluso Rusia retiró sus tropas de Kiev. Como parte de este acuerdo, Rusia estaba lista para brindar garantías de seguridad a Ucrania. En total, hubo alrededor de 20 borradores de acuerdos, pero la versión enviada a Ucrania el 15 de abril quedó sin respuesta. Y este acuerdo, que ya se podía dar como cerrado después de las conversaciones en Bielorrusia y Estambul, después, la OTAN lo paralizó en seco, y comenzó una guerra total contra Rusia con el resultado que todos estamos viendo: que nos tienen a toda la humanidad de rehenes, y que se está extendiendo como un reguero de pólvora. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.